El Señor Jesús les bendiga y les guarde. Me alegra mucho saludarles en esta preciosa mañana y quiero que entremos a meditar en la palabra del Señor. Vamos a leer el libro de los Hechos, el capítulo 8. Vamos a leer una pequeña narración de lo que sucedió en Samaria luego de que Felipe fuera a predicar a ese lugar. Hechos, el capítulo 8, el versículo 13, dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad, y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Amén. Acabando de leer la palabra del Señor, entonces observamos que Felipe llega a Samaria, está predicando el Evangelio. Muchos samaritanos son convertidos, son enseñados a través de la palabra, son redarguidos, vienen a los pies de Cristo, y entre ellos también aparece un hombre llamado Simón que practicaba la magia y que se hacía pasar por algún grande. A este dice la Biblia que le oían muchos, engañaba a muchos, pero cuando Felipe comienza a predicar la palabra del Señor y es respaldado por el Señor con señales y milagros, entonces el mismo Simón se convierte al Evangelio. Eso lo podemos observar en el versículo 13. El versículo 13 dice: también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, estaba desconcertado, estaba sorprendido, porque Felipe no estaba engañando como lo hacía Simón, sino que Felipe, al imponer sus manos sobre los enfermos, estos eran sanos. Así que no había ninguna práctica de engaño, de suplantación, sino que realmente ocurría el milagro. No sabemos a qué magia se dedicaba Simón como tal, pero Simón estaba sorprendido de que estuviesen ocurriendo obras sobrenaturales. Si suponemos que Simón era un mago como los que llevan a las fiestas de niños y hacen trucos con las manos y hacen aparecer una flor y hacen aparecer una paloma dentro de un conejo
y desaparece en la paloma, y bueno, entonces estaríamos hablando de una agilidad de manos, pero no de algo sobrenatural. Algunos hacen ver un ilusionismo como un milagro. Algunos embolatan a la gente y le hacen creer de cosas que no son como si fuesen. Parece ser que este Simón tenía como esta práctica. Bueno, fuera cual fuera su magia o su arte para engañar a las personas, dice la palabra del Señor que creyó al Evangelio. Pero además de creer, está atónito, está perplejo, está siguiendo muy atentamente el comportamiento de Felipe, está viendo cuán grandes milagros suceden. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allí a Pedro y a Juan, dice la Escritura, eso lo dice el versículo 14. Y ellos entonces vienen y oran por ellos para que reciban el Espíritu Santo. Dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Es decir, apenas estaban comenzando a vivir el Evangelio. Envían allí a los apóstoles, ¿para qué? Para que reciban el Espíritu Santo. Usted sabe, mi hermano, que algunos de nosotros somos evangelistas, otros profundizamos un poco más, otros enseñamos más y otros nos dedicamos a pastorear. Hay distintas formas de ministerio, pero los apóstoles, en este caso, ellos fueron para que los que habían creído, los que habían recibido al Señor, los que habían sido bautizados en el nombre de Jesús, entonces ellos pudiesen también ser llenos del poder del Espíritu Santo. Así que ellos oraban e imponían las manos sobre los creyentes, dice el versículo 17, y los creyentes recibían el Espíritu Santo. Simón, el mago, el que había sido mago, desconcertado por lo que estaba ocurriendo, entonces ve que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo. Les ofreció dinero. Y entonces les dice, dame también a mí de ese poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Aquí podemos decir que Simón muestra realmente lo que él es, un ambicioso. Él sabía que a través de la magia había adquirido dinero y entonces ahora piensa que con este poder de imponer las manos para que la gente reciba el Espíritu Santo o de pronto para que sucedan milagros, él dice, yo necesito eso, muestra su ambición, pero había cierta maldad en su corazón todavía. Había ciertas cosas que él todavía no había dejado. Era su deseo de fama, su deseo de dinero, su deseo de poder. Él pensó entonces que también podía tener ese poder mediante dinero, porque es que el que invierte es porque espera sacar dinero. Cuando la persona quiere acceder a ciertos niveles de poder a través de su propio esfuerzo, es porque va a sacar algo de resultado o va a aprovechar la oportunidad que le han dado para usufructuar o para conseguir una mayor utilidad. Así que Pedro le dice, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Le está hablando muy fuerte, no a un impío, no a un pecador, sino a un hombre
que siendo bautizado en el nombre de Jesús, todavía tenía algunas cosas de su vida antigua que lo invitaban a pensar todavía de manera diferente, lo invitaban a pensar no como un hijo de Dios, sino como un oportunista para obtener dinero, para obtener fama y para obtener poder. Pero estamos hablando de un hombre bautizado en el nombre de Jesús y arrepentido, pero con unas cosas que no había dejado que su corazón cambiara. Entonces, ante el llamado de atención de Pedro, ante, vamos a decirlo, el regaño de Pedro, ante el tirón de orejas, ante la reprensión de Pedro, porque eso fue una reprensión, algunos pensarían en decir que es una exhortación, no, eso no es una exhortación, eso es una reprensión. Pedro le reprendió al decirle, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Luego le dice, no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Eso es una reprensión. Y luego le descubre el corazón y le dice, porque en él de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Pedro le descubre el corazón y Pedro le muestra lo que realmente hay dentro de él. Hay cierto descontento, inconformidad, porque no tiene esa autoridad que tienen los apóstoles. Anda en cierta amargura, porque seguramente sus ganancias de mago se habían venido abajo. Ahora no tenía cómo engañar a la gente, no tenía cómo usufructuar. En prisión de maldad, es decir, sigue todavía preso de su ambición. Es lo que le está descubriendo Pedro. Entonces, la reprensión es, tu dinero perezca contigo. Cuando él es reprendido, cuando él nota que le han descubierto su manera de pensar que no es recta, entonces él sí tiene una actitud de arrepentimiento. Y luego entonces Simón le dice a Pedro y a Juan, los apóstoles que habían ido, les dice en el versículo 24, que es la descripción, la narración de este texto, en el versículo 24 dice, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿Qué era lo que iba a venir sobre él? El acabose de su dinero, la muerte de él mismo, la finalización de su vida, porque esa fue la sentencia de Pedro, tu dinero perezca contigo. Es decir, acábese su dinero y acabe su vida. Tu dinero perezca contigo. Esa es una reprensión fuerte. Entonces él dice, no, mejor rueguen al Señor que nada de esto que ustedes han dicho venga sobre mí. Y tiene una actitud de arrepentimiento. He querido tomar este pasaje y esta narración para que nos demos cuenta que muchos de nosotros hemos venido a los pies de Cristo. Muchos de nosotros hemos aceptado, recibido al Señor, nos hemos hecho bautizar en el nombre de Jesús, pero aún no hemos querido dejar algunas prácticas, algunas feas costumbres y algunos deseos ocultos en el corazón que nos llevan a pensar y que nos llevan a actuar de manera equivocada y que no nos dejan crecer en el camino del Señor. Seguramente esa es una de las razones por la que usted
no ha recibido el Espíritu Santo. Usted aún no ha querido dejar ciertas ambiciones y ciertos deseos en su corazón que lo hacen manifestar cosas desagradables, cosas que todavía no gustan a los creyentes y a Dios, en especial a Dios, porque al fin y al cabo usted puede decir, bueno, a mí no me interesa que los hermanos y los creyentes estén a gustos con mi manera de comportarme, pero la gran pregunta es, ¿Dios sí está de acuerdo en la manera como usted vive y en la manera como usted se comporta? ¿Dios sí se ha agradado tanto de usted en su comportamiento que ha bendecido su hogar, su familia, que ha contestado las peticiones de su corazón y que le ha permitido sentir su presencia? Uno de los termómetros espirituales para saber qué tan bien y qué tan rectamente y qué tan limpio tiene el corazón una persona es el ser lleno del Espíritu Santo. También es un asunto de fe y también es un asunto de constancia y búsqueda espiritual. Pero cuando la persona es constante, cuando la persona busca ser lleno del Espíritu Santo, cuando la persona seguramente aplica su fe, pero no quiere dejar ciertas costumbres, su vida no está totalmente limpia, su corazón no es totalmente sincero y es posible que no sea lleno del Espíritu Santo. En ocasiones es falta de constancia y búsqueda espiritual. Se puede tener la fe, se puede haber apartado totalmente del pecado, pero no hay constancia. En ocasiones es falta de fe. Que el Espíritu de Dios se recibe por fe y para fe. Entonces hay que ir cuadrando las cosas para que seamos llenos del Espíritu Santo. Pero esta mañana yo quiero hablar respecto a este tipo de situaciones que ocurren en nuestra vida donde nosotros no hemos abandonado del todo los deseos y pensamientos pecaminosos y nos está llevando a una situación de pecado del cual no hemos querido arrepentirnos. Yo esta mañana quiero que usted sepa y entienda que todavía tiene una oportunidad de arrepentimiento. Hasta aquí el Señor nos ha mirado con ojos de misericordia y todavía quiere que usted se arrepienta. Todavía hay oportunidad de arrepentimiento. En el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, el versículo 4, cuando el evangelista describe la manera como el Señor enseña a orar, entonces, dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 11, el versículo 4. Dentro de la oración dice, y perdona nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. El Señor nos enseña en la oración a pedir perdón. Es que el enemigo nos lleva, nos coloca la tentación, nos seduce a pecar, nos empuja a pecar y luego que hemos pecado, entonces nos acusa y nos recrimina de que ¿para qué sigue en la iglesia? ¿Para qué busca de Dios? ¿Para qué lee la Biblia? ¿Para qué ora si usted ya no tiene perdón? Y la persona se desanima y entonces no vuelve a arrepentirse o no busca un sincero y genuino arrepentimiento y no pide perdón. Y se consume cada día más en el pecado. Yo quiero, mi hermano y mi amigo que me escucha esta mañana, que usted sepa
que todavía hay oportunidad, todavía hay perdón de pecados. Si el Señor nos enseña a orar y nos enseña a exponer nuestros pecados, a contarle nuestros pecados, a pedirle perdón por nuestros pecados, quiere decir que el Señor todavía ofrece perdón de pecados. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 47 dice: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Es una tarea nuestra de los pastores. Predicar, anunciar, dar a conocer que el Señor todavía perdona pecados. Usted dirá: hermano, pero yo ya fui bautizado. Hermano, el Señor todavía puede perdonar sus pecados, si usted se arrepiente. Usted me dirá: hermano, pero yo llevo mucho tiempo escuchando el Evangelio y todavía no, bueno, me he arrepentido varias veces, pero no me he bautizado. Yo le digo: hermano, arrepiéntase, pida el bautismo, bautícese para que en usted haya perdón de pecados. Todavía podemos acceder al perdón de los pecados. El Señor todavía se está manifestando y Él todavía está dando la oportunidad para que nosotros nos arrepintamos. Dice el capítulo 26 del libro de los Hechos, el versículo 18. Hechos, el capítulo 26, el versículo 18, dice la poderosa palabra del Señor, hablando de lo que es la descripción del Evangelio, la razón de ser del Evangelio, el por qué se debe de predicar el Evangelio. Dice: para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. El Evangelio se predica para que usted alcance el perdón de los pecados. No importa la condición, no importa la situación, no importa qué tan grave haya sido el pecado. Bueno, que no haya sido blasfemia contra el Espíritu Santo. Recuerde que la blasfemia contra el Espíritu Santo, y recuerde que también hay algunos pecados como la idolatría, como la hechicería, como la rebeldía, en los que ya comienza el bautizado a entrar en una apostasía de la cual el apóstol dice que él más bien aconseja que no se pida. Pero hermano, si usted no ha entrado en esa apostasía, en esa idolatría, en esa blasfemia contra el Espíritu Santo, yo le invito para que usted acceda al perdón, llegue al perdón, solicite el perdón. Dios está y quiere perdonar su pecado. Esta mañana el Señor ha colocado en mí este sentir, este deseo de que usted venga, vuelva, regrese a los pies de Cristo y suplique del Señor el perdón. Él quiere perdonar su pecado. Si usted toma la decisión, el Señor le indicará cómo hacerlo. El Señor le indicará cómo desagraviar a su hermano si lo ha agraviado y cómo alcanzar el perdón, no solamente del Señor, sino también de su iglesia. Usted todavía tiene oportunidad para que sus pecados le sean perdonados. Quiero referirme también esta mañana a lo que dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 1, en el versículo 7 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas
de su gracia. Las riquezas de su gracia son abundantes. Las riquezas de su gracia son ilimitadas. La gracia es el don que nosotros no merecemos. Seguramente el perdón tampoco no lo merecemos y no lo merecíamos, pero a Él le plació, según las riquezas de su gracia, el darnos perdón de pecados. Usted puede adquirir perdón de pecados. Para usted todavía hay perdón de pecados. Recuerde Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y para finalizar este sermón, quiero que leamos Primera de Juan, el capítulo 1. Primera de Juan, el capítulo 1. Abra usted su Biblia esta mañana que ha sacado este momento para oír el sermón. Y ya que la palabra del Señor le está tocando, y ya que el Espíritu Santo le está tocando esta mañana, ya que seguramente hay lágrimas en sus ojos de la felicidad de saber que Dios quiere perdonarle, invito para que lea Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, no le estoy invitando para que usted venga y me cuente los pecados a mí, no es a mí, es para que usted charle con el Señor. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Pero tiene que haber un acto de arrepentimiento, tiene que haber un acto de confesión, tiene que haber un deseo de querer arreglar las cosas con el Señor. Esta mañana le invito para que usted coloque su vida, sus acciones, esto que usted ha hecho tan mal delante de la presencia de Dios y que lo está llevando a vivir en un estado pecaminoso, alejado de la oportunidad de alcanzar la salvación. Yo le invito, mi hermano, que cierre sus ojos conmigo esta mañana, que le pida perdón al Señor esta mañana. Por favor, allá donde se encuentra, si está acostado, si está sentado, si está de pie, si está en una mecedora, yo le voy a invitar para que cierre sus ojos y en un acto de fe y en un acto de responsabilidad consigo mismo, charle con Dios en este momento y le pida perdón al Señor porque usted ha pecado contra Él, pero usted no quiere continuar viviendo en esa situación de pecado, usted quiere arrepentirse. Vamos, le invito, levante su mano, cierre sus ojos en esta hora y charle con Dios. Señor Jesús de Nazaret, yo te doy gracias por este sermón. Y te ruego, Señor, en esta hora, que tu palabra redarguya, Señor, que tu palabra convenza, que tu palabra limpie, que tu palabra perfeccione. Señor Jesús de Nazaret, te ruego por cada uno de mis hermanos, oh Dios, en esta hora, que en un acto de confesión, de sinceridad, que en un acto de genuino arrepentimiento, esta mañana te están diciendo que les perdone sus pecados. Señor, te ruego que tú extiendas tu mano poderosa, que tú, Señor, les alcancen tus riquezas de gracia, que tú les perdones, Señor. Perdónale sus pecados, Señor, perdónale sus pecados, Señor, y aléjale a esos amigos, a esas personas que le llevan, le incitan hacia el pecado nuevamente. Te ruego, Señor, que tú quites sus malos hábitos, sus malas costumbres, Señor. Te ruego que tú les ayudes a pensar de manera distinta, Señor. En esta hora, Señor Jesús, ruego tu ayuda para que mis hermanos puedan continuar en tu camino santo,
viviendo un evangelio verdadero y puro, alejado del pecado, de la maldad. Ayúdale, Señor Jesús. En tu nombre lo ruego. Amén y amén. Dios le bendiga.